15 represas más peligrosas del mundo. Si eres un amante de la ingeniería y de la naturaleza, te encantará conocer el siguiente top de las 15 represas más peligrosas del mundo. Estas gigantes estructuras, construidas para almacenar agua y generar energía, pueden ser impresionantes, pero también representan un riesgo latente para las comunidades que viven aguas abajo. Número 15. Represa Grande di Scienze. La represa Grande di Scienze es la mayor presa de gravedad en el mundo, la más alta de Europa y una de las más altas del mundo. Está situada en el cantón de Valais, Suiza, a unos 2.365 metros de altura, en un emblemático paraje rodeado de montañas. Su principal propósito es la producción de energía hidroeléctrica, y las 4 estaciones a las que abastece tienen una capacidad combinada de 2.069 megavatios, que producen 2 billones de kilovatios por hora anualmente, suficiente para 400.000 hogares. La construcción de la represa comenzó en 1950 y se terminó en 1964. Tiene 285 metros de alto, 700 metros de largo, 200 metros de ancho en la base y 15 metros en la cresta, lo bastante fuertes como para soportar el peso del agua de deshielo y la lluvia de los 35 glaciares que la rodean. Aunque los expertos afirman que es poco probable que se produzca un fallo, nadie diría que es imposible. Número 14. Embalse de Mauboissén. Mauboissén es una represa de arco de hormigón sobre el cantón de Valais, Suiza. La construcción inicial de la presa comenzó en 1951 y se terminó en 1957, con el llenado del embalse de 1958. En 1991 aumentó la capacidad del depósito para el almacenamiento de invierno. Es la 8ª represa más alta del mundo. Se encuentra a 250 metros de altura y tiene 520 metros de largo, con un volumen estructural de 2.030.000 metros cúbicos, que alimenta a 2 centrales hidroeléctricas con una capacidad combinada de 363 megavatios. Mauboissén también sirve para la prevención de inundaciones, control de sedimentos y ayuda a proteger a los valles de inundaciones de lagos glaciares. Sin embargo, la acumulación de sedimentos también plantea una amenaza a la vida útil de la represa. Número 13. Represa Nurek. La presa Nurek fue construida por la Unión Soviética entre los años 1961 y 1980. Se construyó únicamente con una coraza central de cemento que forma una barrera impermeable dentro de una roca de 300 metros de alto y relleno de tierra en la construcción. La represa incluye 9 unidades de generación hidroeléctricas, la primera comisionada en 1972 y la última en 1979, y está localizada en un desfiladero profundo a lo largo del río Baksh, en Tayikistán Occidental. Un total de 9 turbinas hidroeléctricas están instaladas en la presa Nurek, en principio teniendo una capacidad generadora de 300 vatios cada una, rediseñadas y adaptadas tal que se combinan para producir 3.000 megavatios. El embalse formado por la presa de Nurek es la mayor reserva de agua de Tayikistán. La energía de la central hidroeléctrica ubicada en la presa y el agua almacenada se utilizan también para la irrigación de tierras agrícolas. La represa de Nurek es conocida como uno de los casos básicos de ciudad sísmica. Esto quiere decir que se sospecha que el depósito puede estar causando una sismicidad inducida. 12. Represa Isabella. Isabella Dam es una represa de terraplén ubicada en el valle del río Kern, California, que sirve para usos agrícolas, hidroeléctricos y de control de inundaciones. El lago Isabella, embalse creado por la represa, también sirve como atracción recreativa y turística. Su construcción comenzó en 1948 y culminó en 1953, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos realizó una represa en el cauce del río Kern. Tiene una extensión de 45 kilómetros cuadrados, siendo uno de los embalses más grandes de California, y se sitúa a 760 metros de altitud, siendo el principal suministro de agua a la ciudad de Bakersfield. A fin de tomar medidas para salvaguardar la estructura, en septiembre de 2017 comenzaron a construir modificaciones a la represa Isabella Lake Dam para abordar los problemas de rebose, sísmica y filtración, que incluyen la excavación de un nuevo aliviadero de emergencia, y se esperaba que estuviera terminada en 2022,
pero la situación de emergencia vivida en 2020 a raíz del COVID-19 ha retrasado estos trabajos. Número 11. Represa Mulla Periyar. La represa Mulla Periyar se ubica en el estado de Kerala, en India. Durante más de 100 años ha suministrado la energía y riego vitales a Kerala y su estado vecino, Tamil Nadu. Situada a 880 metros sobre el nivel del mar en el río Periyar, esta represa desempeña un papel fundamental en la generación de electricidad en Kerala. Fue construida en 1895 por los británicos, después de que la primera fallara debido a las inundaciones. Sin embargo, la Mulla Periyar, con sus 54 metros de altura, podría tener sus días contados, ya que su diseño y tecnología no son tan avanzados para cumplir con los estándares actuales. Y para empeorar las cosas, la región es susceptible a sismos, y muchos. En 1979 y 2011, los terremotos dejaron a la represa con fracturas estructurales, así que existe un enorme riesgo de que un siguiente sismo pudiera hacerle un boquete a la represa, amenazando millones de vidas. Debido a esta situación, un informe de 2021 publicado por la ONU recomendaba que la represa debía ser desmantelada. Número 10. Represa Idukki. La represa Idukki es una presa de arco delgado de doble curvatura y hormigón construida a través del río Periyar en un desfiladero estrecho entre dos colinas, Kuravan y Kuramati, en Kerala, India. Con 168,91 metros, es una de las presas de arco más altas de Asia. Apoya una central hidroeléctrica de 780 megavatios en Mulla Matom, que comenzó a generar energía el 4 de octubre de 1975, después de su construcción el 30 de abril de 1969. En su momento, se construyó junto con otras dos presas en Cherutoni y Kulamavu, y juntas han creado un lago artificial de 60 kilómetros cuadrados de superficie. La longitud de la presa en su parte superior es de 365,85 metros. Tiene un ancho de 7,62 metros en la parte superior y 19,81 metros en la parte inferior. Aproximadamente 464,000 metros cúbicos de hormigón se utilizaron en la construcción de la presa. Una cosa a tener en cuenta es que la presa Idukki no tiene contraventanas para abrir, por lo que tiene que depender de la presa Cherutoni para mantener el nivel del agua del reservorio. Número 9. Represa Gordon. Se encuentra en el curso del río Gordon, en el sudoeste del estado de Tasmania, Australia, y es la represa de mayor altura de todo este estado australiano y la quinta más alta de todo el país, con una altura de unos 140 metros y una longitud de 198 metros. La central se encuentra situada debajo de la pared de la presa y tiene instaladas 3 turbinas con una potencia de unos 145 megavatios, capaces de generar hasta 432 megavatios que abastece de energía eléctrica a parte de este estado australiano. La presa empezó a construirse en 1974 y fue inaugurada 4 años después, en 1978. Se diría que la presa Gordon no es peligrosa, pero ha tenido su buena ración de situaciones desafortunadas fuera de su control. Por ejemplo, hubo una crisis energética en Tasmania en 2015 y 2016 debido a una terrible sequía en la zona, y la alimentación eléctrica falló mucho antes de tiempo. El lago se vació hasta su nivel mínimo de funcionamiento, por lo que funcionaba a un 6% de su capacidad. Número 8. Represa de Versasca. La presa de Versasca es una presa de arco delgado de hormigón sobre el río Versasca, en el valle de Versasca de Ticino, Suiza. Fue construida entre 1961 y 65 con una altura de 220 metros para surtir una central hidroeléctrica de 105 megavatios. Sin embargo, tras su construcción, una serie de terremotos relacionados con su carga de agua ocurrieron hasta 1971. Otra de las principales preocupaciones en relación con esta presa, y otras de Suiza, está relacionada con el deshielo de los glaciares, riesgos que obligan a reevaluar la capacidad de sus aliviaderos. Pero no todo es tan malo después de todo para esta represa, pues se convirtió en un lugar popular para hacer bungee jumping, después de que un doble de acción de James Bond saltara de ella en la escena inicial de la película GoldenEye de 1995. Número 7. Represa Monticello. La represa Monticello
construida a partir de 1953. Es un dique en el condado de Napa, California, Estados Unidos, pero más conocida por su gran dispositivo de desagüe llamado Glory Hole. La planta hidroeléctrica fue construida en 1983 con 3 generadores. Y en 1988 se crearon los agujeros de la gloria, unos enormes tubos de desagüe artificiales que se emplean para vaciar la presa con una capacidad de drenaje de 1.370 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, el aliviadero se ha activado en 3 ocasiones, en 2006, 2017 y 2019, evitando inundaciones que podrían ser devastadoras para los alrededores. Tiene una altura de 93 metros y una longitud de coronación de 312 metros. La represa se construyó sobre el río Butte Creek para formar el lago Berryessa. La mayor parte de la energía eléctrica producida se envía a la bahía de San Francisco. Número 6. Represa de Cariba. Esta presa de arco de hormigón de doble curvatura fue construida entre 1955 y 1959 en la cuenca del río Zambeze entre Zambia y Zimbabue. Proporciona 1.266 vatios de electricidad tanto a Zambia como Zimbabue y permite controlar las inundaciones que ocurren en la región. Es una de las presas más grandes del mundo, alzándose hasta 128 metros de alto y tiene 579 metros de largo. Desde su construcción y llenado, la región ha sido objeto de muchos terremotos, 20 de ellos por encima de 5 en la escala de Richter. La hipótesis es que la actividad sísmica se debe a la enorme presión intersticial del agua del lago, aunque no se ha demostrado claramente. Desafortunadamente, un fallo catastrófico pondría a 3,5 millones de vidas en riesgo y acabaría con 40% del suministro eléctrico del África Austral. A finales del año 2022, las autoridades suspendieron temporalmente la generación de electricidad debido a la escasez de agua por la sequía que sufre la región y no prevía una mejora hasta el primer trimestre de 2023. Número 5. Represa Jinping y Dam. Jinping y Dam, ubicada en China, está incluida en la lista del libro Guinness de los récords mundiales como la presa más alta del mundo, con arcos que tienen 305 metros de altura. Fue construido no solo para las necesidades de generación de electricidad, sino para resolver las constantes inundaciones que sufría a menudo la región. Asimismo, gracias a su construcción que inició en el año 2005, se resolvió el problema de la erosión del suelo. Fue puesta en funcionamiento en 2014 y desde entonces está asociado a una central hidroeléctrica de 3.600 megavatios. A pesar de los beneficios en la construcción de la presa Jinping y Dam, los expertos quizás no habían previsto que provocaría terremotos, ya que algunos sismos ocurridos no eran hechos aislados ni ocurrían de forma natural, sino que eran sismicidad inducida por el embalse por encontrarse en fallas geológicas. Número 4. Represa de Almendra. El embalse y la represa de Almendra, también conocidos como Salto de Villarino, son una obra de ingeniería hidroeléctrica construida en el curso inferior del río Tormes, situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Constituye la represa más alta y uno de los embalses más extensos de España. Su construcción comenzó en 1964 y se inauguró en 1970. Esta obra hidroeléctrica tiene una altura algo superior a los 200 metros, una longitud de 3.036 metros y posee una capacidad de 2.648 hectómetros cúbicos de agua. Aunque no reviste un serio peligro inminente, en realidad si fallara, liberaría 2.500 millones de metros cúbicos de agua, lo que tendría consecuencias catastróficas para los pueblos y ciudades de los alrededores, algo a lo que deberían prestarle atención, pues el estado actual de la represa requiere la instalación de una nueva línea de caudal ecológico que permita asegurar el abastecimiento de agua al río Tormes, manteniendo las condiciones medioambientales exigidas. Número 3. Represa Hoover. Para la ingeniería, una de las obras más significativas construidas durante el siglo XX es la represa Hoover, ubicada en el Cañón Negro del río Colorado, en el límite de los estados de Arizona y Nevada, Estados Unidos. Fue construida hace 80 años. Comenzó en 1931 y finalizó en 1936, usando técnicas novedosas para la época.
Tiene una longitud de 380 metros, una altura de 220 metros y una anchura de 200 metros en su base. Para lograr estas dimensiones fueron necesarios más de 3 millones de metros cúbicos de concreto. Fue construida para el control de las grandes inundaciones que se daban en la zona debido al crecimiento del río Colorado. Además, para abastecer de agua a las poblaciones aledañas, para la generación de energía y el riego agrícola. Actualmente suministra electricidad a los estados de Nevada, Arizona y el sur de California. Después de más de 70 años, las juntas de construcción se encuentran fuertemente adheridas sin muestras de deterioro. Pero si llegase a fallar, debido a sus magnitudes y localización, el resultado sería catastrófico. Número 2. Represas del río Amarillo. El río Amarillo es un largo río del centro de China que fluye a través de 7 provincias. Históricamente es el río más importante de China y cuenta además con 16 represas hidroeléctricas que riegan 8 millones de hectáreas. La represa Sanmenxia fue la primera que entró en funcionamiento en los años 60, que junto al de Xiaolangdi conforman un sistema de control de ríos. El más icónico es el llamado Tres Gargantas, con una longitud total de 3.335 metros y una altura de 185, cuya construcción comenzó el 14 de diciembre de 1994 hasta el año 2006. Actualmente constituye el centro hidroeléctrico de mayor eficacia en todo el mundo, jugando un papel de gran importancia en el control de inundaciones que se han producido en este embalse, que han tenido un gran impacto social en la población asentada en las márgenes y la mejora de la seguridad en la navegación en este importante eje fluvial. Número 1. Represa de Mosul. La represa, que se encuentra cerca de Mosul, al norte de Irak, fue construida en 1984 sobre un lecho de roca soluble y agua, hallándose en peligro de inminente colapso debido a la potencial erosión interna de los cimientos, según un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. El colapso de la presa, de algo más de 3 kilómetros de largo, daría lugar a la liberación hacia el lago de 8.000 millones de metros cúbicos de agua, tras una ola gigantesca de 20 metros de altura, que se precipitaría sobre el valle del río Tigris, inundando Mosul hasta una altura de unos 20 metros. El riesgo de que colapse el muro del embalse existe, aunque para las autoridades este sea, estadísticamente hablando, de 1 por 1000. Su estructura tiene grietas que deben ser tratadas con inyecciones de cemento resistente. También se cree que la estabilidad de las instalaciones pudo haberse comprometido con las maniobras aéreas que se han llevado a cabo en la zona. Por esta razón, ya han comenzado los trabajos para arreglar la presa y los preparativos ante una eventual emergencia. Las represas son obras maestras de la ingeniería civil, y cuando estás de pie sobre una o contemplándola desde abajo, es algo realmente impactante, pero a la vez genera mucho miedo, ¿no crees? Aún así, ¿te gustaría conocer alguna? ¿Qué otras represas peligrosas conoces? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado el video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.